Real Madrid 1, Villarreal 0. Un partido que se nos hizo bola, se nos atragantó, fue un partido en líneas generales duro de ver, malo de narices, pero que por lo menos conseguimos los 3 puntos, no sin cierto sufrimiento y no sin cierta incertidumbre, pero lo importante es que conseguimos esos 3 puntos y podemos afrontar el partido del Vålerenga con la mentalidad de que en Liga hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Qué ocurrió en el partido? Bueno, vamos a empezar por explicarlo desde la alineación. Alberto Toril presentó a Misa en portería, a Ivana y a Rocío de centrales, lateral izquierdo es Baba, lateral derecho Ollane, centrocampistas Zornoza y Toletti, y ojo porque aquí viene la cosa. En realidad Alberto Toril presentó un 4-4-2 para la fase defensiva, pero un 4-2-4 para la fase ofensiva. Y en esa línea de 4 de ataque estaban Olga por izquierda, Raso en derecha, Brun y Moller en punta de ataque. Una Moller, por otro lado, que era más una segunda punta, ¿no? Era una... Para eso tenías a Brun, para fijar centrales, perdón. Alberto Toril creo que pensaba tener el balón en campo del Villarreal y con esto tener superioridad tanto por los lados como por el centro. Un centro del campo que podría equilibrar en número con las subidas de Ollane y Svava, por lo tanto tendrías a dos centrales cubriendo o cerrando el fondo como antiguamente se hacía de normal, un cierre de dos hombres, de dos jugadores, y una línea de centro del campo de 4 con 4 en ataque. ¿Qué ocurrió? El Villarreal, la verdad es que hizo muy buen trabajo de cierre, estuvieron muy concentradas, estuvieron aguantando durante todo el partido como jabatas. El Real Madrid tuvo alguna oportunidad, me estoy acordando por ejemplo de un disparo al larguero de Svava, que si hubiera entrado hubiera cambiado radicalmente el partido, pero el caso es que no entró. No tuvimos muy buenas ideas en cuanto al último pase, en cuanto al filtrado de pase en el último tercio, y tampoco estuvimos especialmente finas en cuanto a disparo desde lejos. El partido acabó con 23 disparos por parte del Real Madrid, de los cuales solamente 3 fueron entre los 3 palos. Eso indica varias cosas. La primera, la más obvia, que los disparos que se realizaron no fueron de calidad. Lógicamente, no solamente es por defecto del Real Madrid, sino es virtud también del Villarreal, que concedió realmente disparos de muy baja calidad. 10 disparos desde dentro del área. Esto es bastante llamativo. 10, y repito, de todos esos disparos, solamente 3 entre los 3 palos. Lo que quiere decir que no fuimos capaces de girar ni de mover el sistema defensivo del Villarreal. Los cambios que realizó Alberto Toril, minuto ya 62, me sorprendió porque en el Betis realizó los cambios bastante antes. Pensaba que ya al comienzo de la segunda parte iba a hacer cambios, sobre todo por cómo estaba sucediendo las cosas. En el minuto 62 entraron Atenea y Linda Caicedo en sustitución de Raso y de Hansen. Una Raso, por cierto, que no solamente hace un gran trabajo en ataque, sino hace todavía mejor trabajo en cuanto a transición defensiva. Es decir, cuando el Real Madrid pierde el balón, Raso es muy agresiva, entiéndase bien, el concepto es muy agresiva en cuanto a recuperación. Tiene una personalidad en el campo que es difícil que una jugadora se le suba a la chepa, y esto, ojo, también va a venir muy bien para el carácter del equipo dentro de unos meses cuando nos estemos jugando cosas de mucho peso. Moller, por otro lado, que no terminó de encontrar bien su rol. El Villarreal, la verdad es que la anuló, ella ya tampoco fue capaz de superar esas líneas del Villarreal, con lo que el equipo, la verdad es que estaba partido y no encontraba esos agujeros en la defensa del Villarreal. Esos agujeros que fue encontrando poco a poco Linda Caicedo, y sobre todo en el minuto 71, con la segunda ventana de cambios. Salieron Zornoza y Ollane, entraron
Teresa y Naomi Feller. Feller actuó como esa segunda delantera. A mí personalmente Feller como segunda delantera, lo he dicho varias veces, me gusta mucho. Aquí demostró que no solamente es una delantera de espacios, sino que además es capaz también de jugar en esa defensa enmarañada. Sí es verdad que hubo ciertos desajustes que yo considero más o menos normales, porque es mes de octubre, pero que se pueden ir puliendo. Y en este minuto 71 Alberto Toril realizó una modificación nuevamente en su estructura. Se fue casi a un 3-4-3, dejando nuevamente a 2 en el fondo. La verdad es que corrió muchos riesgos. El 3-4-3 a mí personalmente no es una estructura que me entusiasme mucho, porque genera muchísimos riesgos si el balón lo pierdes, digamos que con la guardia bajada, ¿vale? Una pérdida de baja calidad deja al descubierto mucho al equipo. Esa audacia la equilibraba a Tere, un partido de Tere de 20 minutos excepcional, que leyó muy bien lo que necesitaba el equipo y que fue batiendo líneas en conducción. Se nota que la confianza de Tere es altísima. Después del Mundial ha venido con el cuchillo entre los dientes y leyó francamente bien el partido, la verdad. Ya en la última ventana de cambios fue en el minuto 92, cuando ya había marcado Brum, salió Brum y entró Freya Siri, básicamente para equilibrar al equipo y que no concediera ninguna ocasión. Bueno, el gol vino en el minuto 90, una pérdida del Villarreal. Francamente, a mí me parece falta de Tere, que es lo que estaba reclamando el Villarreal en la jugada del gol. Recuperación de Tere, pase hacia la frontal del área, hay una serie de rebotes, el balón se lo consigue llevar Olga y hace una asistencia a Brum que tiene que empujar en línea de gol. Un gol que además hemos visto en la selección española, hemos visto también con el Real Madrid, el pase de Olga. Normalmente remataba Atenea, en esta ocasión fue Brum. Respiramos porque conseguimos esos 3 puntos, ya digo, muy sufridos. Un Villarreal que vendió muy cara su derrota y que, bueno, a mí me sorprendió, por ejemplo, los minutos de Svava y Olga Carmona, porque yo suponía que una de las dos iba a equilibrar minutos, o incluso las dos, ¿no? Iban a equilibrarse en primera parte, segunda parte, lo cual me hace dudar, por ejemplo, de quién va a ser titular en el partido contra el Vålerenga el miércoles que viene. ¿Qué más cosas? Bueno, en el centro de la defensa ya sabemos que va a jugar Sousa, y Brum, por ejemplo, jugó todo el encuentro, lo cual también me induce a la sospecha de que contra el Vålerenga no va a jugar Brum, va a haber otro tipo de sistema de juego. Lo que está claro con el partido del Villarreal es que ese esquema 4-2-4 no funcionó, no hubo un cúmulo de gente de normal en la zona de balón y no fluyó ni el balón, ni el ritmo, ni el juego. La verdad es que fue un partido muy gris y que cambió la cara pues por acciones individuales, ya fuera por Tere, ya fuera por Linda. Atenea, por cierto, en este esquema 3-4-3, así un poco extraño que adoptó Toril, Atenea se hinchó a correr también de arriba a abajo para poder equilibrar el sistema defensivo del equipo. Una labor encomiable también por parte de Atenea, porque ya decimos media hora, pero media hora que corrió lo suyo, ¿eh? Así que yo creo que también hay que destacar el trabajo ofensivo y defensivo de Atenea y de Raso, de las dos extremos por la derecha, de Tere, y luego esa línea, ese lado izquierdo, Svava y Olga, que no sé, no termina de encajar, creo que demasiado bien.
Sbaba no termina de llegar a línea de fondo, Olga no termina de explotar su velocidad, no termina de desequilibrar como desequilibra desde mucho más atrás, y no sé, algo ahí que no termina de encajar con las dos jugando en el mismo lado, ¿no? Ya lo vimos de alguna manera porque hemos visto el caso contrario, es decir, Sbaba por delante de Olga, ahora estamos viendo a Olga por delante de Sbaba, pero no me termina de convencer mucho esa mezcla, ¿no? En ninguno de los dos casos, en ninguna de las dos combinaciones. Broome se marcó también otro gran partido, y lo digo porque el trabajo de Broome fue muy oscuro, se fajó con todas las centrales, consiguió rebanar balones ahí, arañando balones en el centro de defensa, intentando pivotar con sus compañeras, intentando hacer que la segunda línea llegara, pero claro, una segunda línea que venía con escasos efectivos, porque realmente estamos hablando de dos, ¿no? Entonces no terminó de encajar ese 4-2-4. Y luego en transición defensiva, ya hemos dicho, 4-4-2 del Real Madrid, aunque también dependiendo de dónde se perdía el balón, estábamos viendo un 4-1-4-1 que vimos ya contra el Betis. Así que no sé si esto es algo temporal o efectivamente es algo que vamos a ver a lo largo de la temporada. Según esa pérdida de balón, el equipo se va a colocar de una manera o de otra, o según la presión más hacia arriba o más en 3/4, ¿no? Va a ser, ya veremos contra el Valerenga qué actitud se toma, aunque yo más bien creo que Alberto Toril va a recuperar el viejo esquema del 4-3-3, no este de Villarreal, que ya digo, no funcionó en condiciones. En cuanto a faltas, en cuanto a posesión de balón, bueno, la posesión de balón 65% por parte del Real Madrid. A mí me llama la atención un 84% de pases precisos. Esto, por el porcentaje de posesión, pases, se ve claramente que el Villarreal, la verdad, hizo un gran trabajo defensivo. Un gran trabajo defensivo que podemos rascar en el momento en el que nos vamos a la sección de defensa y vemos que entradas conseguidas 19, un 76%, intercepciones 10, pero ojo, porque en despejes 25, nada mal para el entramado defensivo del Villarreal. Claro, no le vimos realmente en ataque, eso está claro. En ataque disparó solo 2 veces y sin ningún disparo entre los 3 palos. Lo he dicho, ahora viene el Valerenga, un partido importante para el Real Madrid. Debemos pasar a fase de grupos. Esto nos lo tenemos que tomar ya como una obligación en el punto en el que estamos ya del proyecto. Y es importantísimo hacer un buen resultado y sobre todo meter miedo al equipo. Es decir, la vuelta es en su campo. Y también tenemos que jugar con que la eliminatoria son 180 minutos, pero que el Real Madrid sobre el papel es superior y deberíamos, no digo de zanjar la eliminatoria, porque eso son palabras mayores, pero tener un buen marcador, ¿vale? Y sobre todo dejar la línea clara al rival y decir, somos el Real Madrid y, aunque sea en tu campo, que sepas que te podemos ganar. Y eso pasa por hacer un buen partido en el Di Stéfano, que espero que, sobre todo por los resultados que tenemos en Liga F, pues la confianza de las jugadoras siga llenándose a buen nivel, y sobre todo con la confianza de una Tere, por ejemplo, que está pletórica. Si te gusta el contenido, dale like. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. No te olvides suscribirte al canal. Un saludo y a la Madrid.